Seguro que te has estado encontrando muchos Jolteon en tus partidas clasificatorias y te han dado ganas de probar su mazo, pero no estás muy seguro de cuál es la fórmula o el mazo correcto o el mejor o el más optimizado, pero no te preocupes que para eso pues está este video de hoy. ¡Qué buen servicio! Así que quédate hasta el final, que no solo te mostraré la versión más optimizada de Jolteon EX actualmente, sino que también hablaremos un poco de por qué este Jolteon ahora está siendo tan popular. Si estás planeando comprar Pokélingotes, Lootbar es tu mejor opción. Esta página posee descuentos muy buenos, que llegan hasta el 23% de descuento en comparación si lo compras dentro del juego. Por ejemplo, mira este pack, en el juego son $100 y aquí son 77, es mucho descuento. Además es una página muy confiable con excelentes calificaciones en Trustpilot. Para quien no conozca esta página, básicamente es la fuente más confiable de todo internet para saber si un servicio es realmente bueno o no. Así que ya sabes, si quieres comprar Pokélingotes, haz como yo y compra en Lootbar. Y por supuesto gracias a Lootbar por promocionar este video. Lo más destacado que tiene Jolteon EX es que puede meter muchísima presión con el Eevee este que está rotísimo, ya que si lo tienes en la zona activa desde tu primer turno de juego, o sea si te toca turno 2 por ejemplo, y tienes a Jolteon EX en la mano, puedes evolucionar directamente. Esto te va a permitir tener permanentemente ya activada la habilidad de Jolteon EX, que es meter daño por desgaste, 20 por cada energía que vayas colocando, y si pues eres tú el primero en que colocas energía, ya tu oponente empieza a recibir muchísimo daño. Esto está bastante bien porque puedes ganar partidas de forma bastante rápida con el daño, que si bien no tiene muchísimo daño Jolteon, que son 80, gracias a su propia habilidad y también gracias al casco dentado y las muchas herramientas que llevamos como mochila de Eevee o rojo, puede aumentar muchísimo su daño. Por otro lado pues tenemos el Jolteon No EX o Jolteon Baby, como le quieran decir, que nos puede ayudar a finalizar una partida. Si un Pokémon está bastante dañado de tu oponente y tiene 60 de vida o menos, puedes pues ganar gracias a este Jolteon de forma de emergencia. Yo creo que más que todo esa sería la única situación donde queremos utilizar este Jolteon. También si no tenemos el otro Jolteon EX y solo tenemos este, pues hay que jugarlo, ¿no? Pero en la mayoría de los casos vamos a querer iniciar con Jolteon EX y tenemos pues herramientas para hacerlo, porque no solo tenemos doble copiona, también tenemos doble profesor, por lo cual podemos intentar tener ese Jolteon EX en la mano inicial, ¿no? Desde el principio tenerlo en el campo. Como pueden ver, llevamos una sola Pokéball porque este mazo se juega similar a Decidueye. Llevamos 3 Eevees, más que todo por si acaso tenemos algún percance en nuestro inicio de partida, empezamos mal, incómodos, podemos sacrificar un Eevee, dejarlo morir, sacrificar un Jolteon, meter otro Jolteon Baby por ejemplo, y por último el Jolteon EX. Son cosas que pueden pasar de forma irregular, por eso llevamos 3. Otra cosa que debo decir, que Eevee EX turno 2 también está bastante bien para debilitar Pokébebés. Ojo con eso porque justo hace 30 de daño. Llevamos solo una Pokébola porque, como les comentaba, se juega similar a Decidueye, por lo que no necesitas tantos Eevees. Con que ya tengas 2 en el campo, si ya tienes a Jolteon, pues ya no necesitas el tercero ni el EX. Entonces llevar solo una Pokébola nos permite poder meter un partidario extra o una mochila de Eevee extra, lo cual le sacamos un poquito más de valor, ¿no? ¡Está bien! Ya saben que tienen mi servidor de Discord por si se quieren unir. Ahí hay intercambios, hay chat 24 horas, puedes socializar, puedes hacer comunidad allí. Recuerda que tienes el patrocinador del canal, Lootbar de la Muerte, por si quieres comprar tus Pokélingotes. En 3 días va a salir el sobre deluxe de nuevo para todos aquellos que no tengan su profesor aún o tengan pensado comprar Pokélingotes para abrir esos sobres. Pues no olvides hacerlo con Lootbar, le hemos sacado ya la cuenta varias veces. Y te pongo un ejemplo rapidito: comprar 2 paquetes de $100 en Pocket, que serían $200, ¿no? En Lootbar te sale a 150, o sea, imagínate, mira el descuento, $50 es un montón. Entonces bueno, ahí más o menos para que vean, ya saben que lo recomiendo un montón. Soporte 24/7, bueno, ustedes ya saben que Lootbar es God, loco. Antes de irnos a las partidas tengo que migajearles que me dejen un poderoso like de la muerte si te gusta mi contenido. Suscríbete si no lo estás y comenta al final o ahorita si quieres qué te pareció el video, o comenta lo que tú quieras. Ahora sí, dicho esto, vámonos a las partidas de hoy. Bienvenidos a las partidas de hoy. Hoy vamos a probar pues a este malcriado de Jolteon, que pues ya yo lo he traído hace un tiempo al canal. No es exactamente el mismo mazo, ha evolucionado, tiene nuevas herramientas, se arma de forma distinta, pero en esencia pues sigue siendo la misma estrategia, ¿no? Por ejemplo, en esta ocasión somos turno 2 con Jolteon EX en mano, lo cual es brutal. Creo que esta es la mejor, y con casco dentado encima. Esta es la mejor forma de empezar con este mazo, es una cosa loca. Pero también pues tienes respuestas si empiezas turno 1, ¿no? También estamos acompañados aquí de la Yuli, que está durmiendo, por si la ven ahí.
Y pues vamos viendo qué pedo, ¿no? Vamos contra Magneson y Mega Absol, ¿no? Vamos a poner el casco dentado. Obviamente no me va a querer pegar, probablemente. Tenemos muchos recursos para traer a la zona activa cartas de la banca del oponente. Llevamos doble Helio y una Sabrina. Entonces, si él se coloca ahorita energía en Mega Absol, le voy a meter Helio. O no. Vamos a ver qué hace. Porque él está aquí en una situación bastante incómoda, ¿no? Puede perder a Magnesone si le coloca, si no hace nada. Veremos, ¿no? Yo creo que le voy a meter, si él le pone energía a Mega Absol, voy a meter Helio, 100%, ¿no? Vamos a ver qué pex. Bueno, y Jolteon últimamente ha estado muy popular en las Rankeds. En la conclusión les diré qué opino yo de este mazo en forma de tier, ¿no? Si es tier S, si es tier A, si es tier B, si es tier C. Pero les adelanto que me parece un mazo que es bastante divertido. Me gusta jugar Jolteon, sobre todo si empiezas así también estilo... Ok, lo va a retirar. Lo va a retirar por Furfrou, ¿no? Entonces yo siento que le voy a meter Helio a ese Magneton. Y ya estaría, ¿no? Otra cosa que puedo hacer realmente es meter bolso de Eevee acá y debilitar ese Furfrou, ¿no? Porque nosotros le pegamos 60, pero con el bolso ya es 70, ¿no? Y se queda como un poco vendido. Tendría que meter a Magnesone ya. Creo que mejor es debilitar a ese Magnesone, ¿no? Es que no sé si quiero gastarme el Helio, pero el Magneson puede ser un problema. Yo creo que lo vamos a debilitar y ya está. Si coloca Furfrou para tanquear, pues adelante. Pero ya sé que no va a querer colocar energía adelante, yo creo, ¿no? Va a querer cargar atrás porque ya está un poco atrasado. Entonces lo que voy a querer yo aquí es intentar robar una Sabrina. O el segundo Jolteon también puede estar bien. Tiene que volver a colocar a Furfrou en la zona activa. No sé si esta fue la mejor jugada, honestamente. Porque pues... me pierdo un Helio, que es algo muy importante. Pero pues parece que va a cargar a Mega Absol. Lo cual me parece bien. Solamente necesitamos el segundo Eevee, que si sale acá sería buenísimo. Vamos a ver. Ahí está. Bien, bien, bien. Lo tenemos aquí. Le voy a pegar. No voy a gastar la mochila. Porque si él coloca energía para retirar ese Furfrou, a menos que lo saque con velocidad X, igual se va a debilitar. Entonces yo creo que él simplemente lo va a dejar morir y ya está. Ahorita va a cargar de nuevo a Mega Absol probablemente. Magneton. Bueno, cuidado, que con el segundo Helio, ya debilitando este Furfrou, podemos ganar. Cuidadito ahí, este ya está a 130. Podemos pegar máximo con rojo, son 100, bolso de Eevee 110, 120 máximo, cuidado. Pero como nos va a pegar con casco dentado, se rinde. Bueno, no aguantó la presión. Es que la verdad es que cuando tienes a Jolteon en la zona activa, contra mazos que se ponen mucha energía... O yo creo que ahí le jodimos bastante porque él tuvo un mal inicio con Magnemite en la zona activa. Y tuvo que gastar su energía para, encima que le tocó turno 1, para pues poder retirarlo para la banca, ¿no? Entonces yo creo que ahí le sacamos mucha ventaja. Al final el Helio salió bien. Aunque siento que se rindió muy rápido, yo hubiese seguido jugando a ver qué onda. Porque creo que me podría haber remontado. Si yo no, por ejemplo, no sacaba el segundo Jolteon ni X, la podría perder, ¿no? Aunque bueno, Jolteon tiene 140 de vida. Ese Mega Absol no me iba a debilitar tan fácil, ¿no? Bueno. Segunda partida, somos turno 1. Que esto es algo que no me encanta. Justo iba a decir, si turno 1 con Eevee y X es lo peor. Eso sí, es un muy mal inicio. Es el peor inicio de todos. Y espero que no me toque. Y antes de decirlo, justo me toca. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Él tiene muy buen inicio acá. Felizmente no empezó con su hablo en la zona activa. Significa que pues quizás no tiene Mega Altaria en la mano, ¿no? Muy probablemente. Tengo miedo de usar acá Professor porque con Copiona me va a destrozar, Así que vamos a pasar de momento. Como ya tengo a Jolteon EX en la mano,
No me hace falta robar cartas de momento. Y aparte ya tengo el casco dentado, que también es importante, ¿no? Vamos a ver, me gustaría que coloque energía en Jirachi, honestamente. Pero lo más probable es que la coloque en Altaria. Altaria es un match difícil para Jolteon. Yo creo que es bastante complicado de ganarle. Porque Altaria no necesita casi energía para cargarse y se carga muy rápido. Entonces, y te pega muy fuerte. Entonces, es un tema. Ok, tenemos a Eevee. Vamos a sacar el segundo Eevee para ya tener a ambos. Y vamos a ver si sacamos un Jolteon por acá. Sé que él no tiene a Mega Altaria en la mano. Así que yo creo que me la voy a jugar y voy a hacer esto, ¿eh? Si tiene Mega Altaria, pues yo creo que es GG's ya. Igual no hay mucha cosa que pueda hacer sin Jolteon EX, de todas maneras. Así que, como sé que no lleva él Guzmán, voy a colocar otro casco para evitar su copiona, ¿no? Vamos a sacar ese Jirachi. Crucemos los dedos que no tenga Mega Altaria, pero honestamente no tenía yo otra cosa que hacer acá. O sea, con la tarjeta roja me sacó al Jolteon. No puedo pasar turno y ya, ¿sabes? O sea, tengo que atacar. Ariana, ok, eso no le da Altaria, pero sí le da un básico. Me duerme, quizás. Otra cosa que no me gusta demasiado es que, bueno, una vez que atacas con Jolteon, ya luego pegas solo 40 con el normal. Y como Swablu no te pega, no le vamos a poder debilitar tan fácilmente. Encima me quedo dormido. Pero pues tenemos chance de sacar a Jolteon EX. Lo único malo de esto es que todo este tiempo que no me sale Jolteon, pues son puntos de salud que no estoy quitando, ¿no? Es algo feo, ¿no? Bueno, esa dormida ahí estuvo bastante fuerte. Seguimos dormidos. Tengo Sabrina y Helio. Estamos un poco aquí a merced de que lleva doble Indeedee, wow. Lol. Estamos un poco aquí a merced de que robe a Mega Altaria, ¿no? Creo que voy a meter Copiona acá. Voy a hacer bolso para debilitar ese Swablu. Y voy a meter Copiona. Porque necesitamos encontrar a Jolteon. Necesitamos encontrar a Jolteon. Por favor, dámelo, please. No sale. Chinga madre. Bueno, debilitamos a Swablu. Ah, bueno, es verdad. Estoy hablando mamadas, ¿no? No necesitaba el bolso porque le pegó súper efectivo, es cierto. Olvidé ese pequeño detalle, mala mía ahí. Pero bueno, igual el bolso lo utilicé más que todo para intentar conseguir a Jolteon. No salió. Tenemos buen daño acá, pero pues necesitamos a Jolteon. Ahí está Mega Altaria. Ya estamos en un problema acá. Porque va a retirar Indeedee. Aquí lo único que puedo hacer es que se cura 40 encima. Ya está cargado, o sea que... Nah, creo que hemos perdido. Si hubiese salido Jolteon en el turno anterior, quizás se podría... O hace 2 turnos. Quizás se podría haber hecho algo. Pero... Es que ya estoy muy jodido. ¿Vas a salir, Jolteon? No salió. Wow. Encima ni siquiera me sirve pegarle porque se va a curar todo. Puedo pasar turno a ver qué onda, ¿no? Me voy a quedar con el casco dentado, quizás. Pero estoy fuera, o sea, mala suerte, ¿no? Últimas 5 cartas, no sale Jolteon EX, lo típico, ¿no? Eso puede pasar en cualquier mazo. Y si pasa, pues no puedes hacer mucho más, ¿no? A él le pasó algo similar igual, solo que a él le salió antes, ¿no? Cuando le quedaban 9 cartas. A mí me quedan 5 y todavía no me sale mi condición de victoria, bro. Y ya pues... Aquí lo único que podría hacer es que la cague colocando energía. No, es que no aguanto. Estamos fuera. Estamos fuera porque encima solo le pegó 40. Bueno, 20 con el casco 60. O meter Sabrina y pegarle. Bueno, también podría ser, ¿no? Nah, me sale este. Bueno, GG's. Perdimos esa partida, ni modo. Jolteon y EX eran las últimas 2 cartas del mazo. Suele pasar en todas las barajas. Un Lucky. Vámonos a la tercera partida, loco. Pero siento que Altaria es un match bastante difícil, ¿ah? Es un match bastante difícil. De paso empezamos turno 1 con Eevee y EX. Ni siquiera el Eevee que se puede evolucionar rápido. Realmente tuvimos una muy mala suerte en esa partida.
Pero muy mala suerte desde inicio hasta el fin. Y aún así casi se la pude arrebatar la partida. Si me hubiese salido Jolteon EX a tiempo, creo que había chance. Habría que ver si me vuelve a tocar Altaria en condiciones un poco menos, digamos, de mala suerte, ¿no? Que me toque turno 2 Jolteon y así, ¿no? Vamos a ver, me toca ahora turno 2. Dame el Eevee normal, por favor, loco. Uf, casi me das esto, loco. No hagas eso, voy a meter eso solamente porque me puede meter Sabrina, ya saben. Él empieza Suicune, ok. Estamos bien. Yo podría evolucionar acá muy tryhard, pero esto yo no recomiendo hacerlo prácticamente nunca, a menos que veas una victoria muy clave, no sé. Por ejemplo, que le hubiese empezado Froakie y pasa turno y me toca a mí y no tiene nada. Bueno, ahí acabas la partida con esto, ¿no? Pero de resto siento que siempre tienes que meter a Jolteon EX. Saca Indeedee para curarse la energía. No vamos a meter este Eevee todavía porque le vamos a dar más daño a... pues a Suicune, ¿no? Me gustaría que me salga Cyrus por si acaso él decide cargar algo en la zona de la banca. Sería bastante bueno. Pero bueno, no me voy a quejar de momento. Tenemos buen inicio. Lo que no tengo es forma de continuar el asedio, ¿no? Tengo buen inicio y ya está. Pero pues necesito recursos para poder seguir dominando la partida. Entonces vamos a ver si me salen. Porque si no me salen, pues me voy a quedar un poco por detrás. Caramelo raro ya. Greninja normal. Es un problema. ¿Esto cuánto pega? 60, ¿no? 80 con esto. Me mató en 2 turnos. Pero bueno, él no puede atacar aún ahorita. Y yo sí que le voy a atacar. Vamos a ver a quién le coloca la energía. Porque como no tiene Greninja EX, no puede rotar. Tiene que colocarla aquí adelante, ¿no? Supongo. Mete Copiona. Wow, qué buena mano, ¿no? Dios. Chata, ¿a cuántos de ustedes les pasa esto? Yo me imagino que a muchos, ¿no? Que tu oponente empieza así todo perfecto. Uf. Nada más le faltó el turno 2 para ser perfecto. Es lo único que le faltó. Bueno, vamos a ver qué pedo, qué hace. Me gustaría que me saliera bolso de Eevee, Profesor, Helio, algo de eso, loco. Por favor. De todas maneras no me debilita. Decide cargar ese Greninja. ¿Tiene forma de retirar este Suicune o lo va a dejar por perdido? No entiendo. Creo que estaba viendo qué hacía, ¿no? ¿Qué hace para no perder? Bueno, no sacamos nada acá. No voy a meter nada. Porque no hay forma de que me debilite, ¿verdad? Esto pega 60. Más 20, 80. No. Vamos a pegar. Y el siguiente turno, pues sí. Voy a cargar a este otro Eevee, ¿no? Pero bueno, estamos teniendo mala suerte. La verdad, estoy teniendo bastante mala suerte en el tema de que no consigo aumentar la presión. Esto fue lo más pocho que me podría haber salido. Porque ahora ya este Suicune pega 60, pega 80. Pega 80 con Shuriken. No me debilita. Me la podría jugar. Uf, tengo que meter Copiona, pero de manual, ¿no? Pega 80, me la podría jugar, loco. Pero no me la voy a jugar. Voy a colocar el segundo Eevee, voy a colocar esto, voy a colocar esto. Porque no se sabe, o sea... En teoría no debería de pasar nada malo ahí, pero no me la quiero jugar. Este Eevee no lo voy a jugar porque pues Greninja Helio se lo papea. Ese bolso está muy bien para curarnos. Y tenemos Sabrina. Creo que estamos bien. Voy a meter bolso. De hecho voy a meter doble bolso. Porque no me conviene que me debiliten acá. Yo creo que Jolteon sí le jode un poco a Suicune. Bueno, es que también depende, ¿no? Porque él aquí empezó turno 1. Si hubiese empezado turno 2, yo creo que me la liaba. Pero bueno, ya tengo Helio. A menos que se meta una Irida ahorita, deberíamos de poder ganar, ¿no? De todas maneras, tengo un poco de nervios que no me sale el otro Jolteon.
Me gustaría que salga, la verdad. Pero bueno, con 140 de vida, esto pega máximo 100, ¿no? Con esto. Pega 80 más 20, 100. No hay problema acá. Y si me pega, pues está fuera, ¿no? Tiene que meter Irida acá 100%. ¿No? No sé si lo va a tener, ¿no? Sí, sí la tiene, si le quedan 3 cartas. Y si no la tiene, Venus. Bueno, también es buena. También es buena. Uy, bueno, ya está. Ya está. GG, se estuvo... no les voy a negar, apreté un poco de culo porque... se podría haber envenenado muy fácilmente. Sobre todo porque empezamos bien, muy bien. Turno 2... con Jolteon, tal, perfecto, pero no me salieron cartas de robo para poder aumentar la presión o para continuarla, ¿no? Realmente estaba aquí a merced, loco. Mira, no me salió nunca Professor, nada, ¿no? Bueno, ya, GG's. Bueno, de hecho se muere, no sé ni para qué me pegó. GG's. Era Irida sí o sí, esa Venus ahí no pinta nada. Y no le salió, o sea, le quedaban las últimas 3 cartas. Bueno, algo de suerte para mí, ¿no? Tenemos la segunda victoria de 3 partidas. Vámonos a la cuarta. Lo bueno que son partidas relativamente rápidas. Eso siempre me gusta en un mazo, la verdad. Porque pues los mazos que son muy lentos también es muy pesado de jugar, ¿no? Porque a menos que andes muy tryhard y quieras jugar súper seguro, hay muchos de nosotros pues no tenemos tanto tiempo, ¿no? Para jugar 10 horas ahí. Para subir, ¿no? Entonces los mazos que son un poco más rápidos, que tus partidas se definen en 5 minutos, pues se agradece porque pues puedes jugar más partidas y si juegas más partidas tienes más chance de ganar más puntos, ¿no? De cierta forma, ¿no? Ok, turno 2 nuevamente, dame el Eevee normal, bien, perfecto, me encanta. No voy a meter este Eevee. Estoy empezando a notar que hay un pequeño... una pequeña debilidad que tienes con este mazo, que es que te tiren tarjeta roja desde el principio. Que igual te pueden dar a Jolteon, es que es tirar una moneda al aire, ¿sabes? Es tirar a una moneda al aire porque igual te pueden dar a Jolteon y X, igual no lo tenías si se lo das, o sea, muy poca gente va a hacer eso realmente, o sea, es muy... a menos que tengas hack y te se venda la mano, obviamente, ¿no? Pero es muy al azar como para hacerlo así nomás, ¿no? Entonces vamos a meter esto. Tenemos los 2 Eevees, lo cual me gusta. Pero no vamos a meter nada aún. Hasta el próximo turno. Bueno, el próximo turno de arriba, porque primero quiero pegar. Vamos a ver si tiene Charmeleon. Lo tiene. Lástima que no tengo el casco dentado. Pero bueno, esto es energía que se quita él. O sea, perdón, vida que se quita. Mira, si aquí tuviera el casco dentado, este ente ya estuviera fuera. Bueno, ya no porque se cura. Está bien. Igual no es necesaria esa chica del centro Pokémon. Ahí siento que desperdició ese recurso. Porque él no me va a debilitar de 2 golpes a mí. Porque ya no tiene otro Charmeleon. Y pues yo no le debilitaba porque no tengo nada... Ah, bueno, tenía rojo. No, sí lo hizo bien. Tenía rojo, es verdad. No lo vi. De momento no vamos a hacer nada más, solo esto. Yo creo que no me debilita, ¿no? ¿Te imaginas que saca un rojo del más allá? No creo, ¿no? O sea, es que el refuerzo de fuego no le puede dar energía porque no tiene descartada. Si se pone 3, pega 60. Pues, en teoría no debería de poder debilitarme. Me la estoy jugando porque de repente se puede sacar un rojo de la manga. De hecho, Nico, que se llama Nico, se puede estar cagando de risa en este momento diciendo jajajaja, no se esperaban este rojo que metí en mi baraja para estas situaciones, ¿no? Puede ser, pero lo normal es que ese mazo no lleve ese tipo de cartas. Por esa razón yo ataque normal. Vamos a meter Helio, yo creo, ¿ah? Charizard de Temu. Creo que aquí es mejor meter Helio, porque no solo no me va a poder atacar. Bueno, pero ¿me estás escuchando, Nico? ¿Qué chingados? Porque curas a un Charizard con 20 de... con 20 de daño. Raro eso, ¿no? Rarísimo. Esa tarjeta roja me acaba de destruir. Igual la pierdo por eso, ¿eh? Bueno, felizmente no tanto. Porque, a ver, ese no va a poder atacar. Bueno, tendría que tener 2 refuerzo de fuego para poder pegar ese Charizard.
Vamos a hacer esto. Un poco tarde, también te digo, ese casco dentado. Si tiene doble refuerzo de fuego, igual la pierdo, porque esto pega mucho. Pega 150. Y si hace daño, sí, pero pues se hace solo 30 de daño, ¿no? Igual y por eso lo uso. Y que lo haya curado, es que jugó perfecto, ¿no? Que le haya curado esos 20 de vidas impidió que yo use Helio, loco. No sé si el vato es un genio o qué pasa aquí, loco. ¿Me vio la mano o qué? Pero jugó perfecto. Se merece la victoria, la verdad. Si tiene doble refuerzo de fuego, es GG's. A ver, ¿qué es esto? Eso no me afecta demasiado. Parece que no tiene nada. Tiene uno... Tiene los dos, ¿no? Tiene solo uno. Ah, lo quita para ponerse energía y que yo no le pueda pegar, ¿no? Esto pega 60. Creo que voy a ir y pegar con Jolteon EX porque es el que tiene el casco. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. ¿No? Y con esta copiona puedo intentar buscar el otro Jolteon, un bolso, lo que sea, ¿no? Ah, perdón chat, estoy manqueando, que es el normal. Bueno, igual aunque fuera el normal lo iba a usar para quitármelo de la mano, porque ya esto es decisión de acá. Esto se queda 40. No, le mato, se queda 20 de vida. Uf, ya no. A ver, espérate. Doble Lilia, loco. O sea, lo del rojo sí troleé porque... O sea, no troleé, pero sí no me di cuenta que no, era no EX. Pero... No, sí le mato, ¿no? No, no le mato, loco. Pero igual lo hubiese usado. 60. Ah, no, sí le mato. ¡Buah! Matemáticas de la muerte. Ok, a ver, chat, antes de que me digan manco en los comentarios, les voy a explicar. El rojo es verdad, no les voy a decir, no, es que ya yo me había dado cuenta. No, les voy a engañar. La pifié, es verdad, la troleé ahí de que iba a aumentar el daño, pero es indiferente porque de todas maneras era la jugada más óptima. Porque para quitármelo de la mano, por si acaso y sacaba una copiona o algo, me lo quito de la mano y ya está, porque ya no tiene otra EX a la cual yo le vaya a sacar provecho a rojo. O sea, esto es el endgame, ¿ok? Así que da igual, fue un error, pero un error inofensivo. Es verdad que podría haber usado copiona en vez de rojo para intentar buscar algo, pero si no salía nada, F, ¿no? Pero bueno, tenemos a Jolteon que pega justo 60. Fue mucho daño, ¿no? No sé. Ah, bueno, pero es que se hace daño él también, ¿no? En total se comió 30 más 20 más 20. 70 de daño. O sea, su Lilia quedó totalmente... sin uso, ¿no? O sea, inutilizada, mejor dicho. Bueno, chat, perdonen lo manco que estoy últimamente. Yo creo que la he jugado... Estas partidas estoy jugando bien. Pero es verdad que me falta practicar más, lo conozco. Esta temporada ustedes ya saben que no estoy tan activo. No voy a estar tan activo esta temporada. No voy a pushear por ningún top. Ya lo hice en la temporada anterior, que me parecía más divertida. A esta temporada al ser lo mismo otra vez, quizás con algunas novedades, no me apetece demasiado. Yo voy a pushear ya el próximo mes con las nuevas cartas. Entonces, bueno, probablemente cuando les suba... Obviamente que les voy a seguir subiendo videos de los mazos chidos que encuentre competitivos, mazos divertidos también, y probablemente manquee bastante porque pues falta de práctica, ¿no? Así que perdónenme, loco. Ok, última partida, chat. Otra vez turno 1 Eevee. Esta es la quinta partida y de 5 partidas me ha tocado 2 veces. Eso no me gusta demasiado, loco. Creo que es mala suerte. Bueno, las probabilidades son un 63% del otro Eevee y un 30%, ¿no? Tampoco son tan poquitas, también te digo. Pero bueno, vamos a ver cómo le hacemos acá. Perdemos una energía que podríamos haber castigado. Lamentablemente, pero tengo que evolucionar aquí a Jolteon. De hecho, podría meter Sabrina. Bueno, Eevee, recién sales, me voy. Podría meter Sabrina acá. ¿O no? Es que le voy a quitar 20. Le quito 20. Más el casco son 40. Se queda 100. Yo pego 80. Podría meter Sabrina al próximo turno. Vamos a dejarlo así.
Para debilitar a Charmeleon, ¿no? Aunque bueno, Charmeleon tiene más de 80 de vida. Loco, estoy totalmente fake fan de esta expansión, ¿no? Le coloca la energía a Charmander. What the fuck is going on here? Ah, bueno, porque quiere distribuir, ¿no? Porque quiere distribuir, pero tiene Charizard en la mano, por eso hizo eso, ¿no? Entiendo. Pues vamos a meter Sabrina acá. Vamos a meter Sabrina aquí. Lo único malo de esto es que puede tener... Ah, es en el puesto activo, perdón. Lo único malo de esto es que puede tener... Es que puede tener refuerzos de fuego y me debilita. Y creo que perdería incluso, ¿ah? Porque a ver, si él mete refuerzo de fuego va a tener 120, me debilita este Jolteon. Al siguiente turno pues puedo tanquear un golpe. Voy a tener una energía, pero pues ya va a estar con 100 de vida, ¿no? Bueno, me la puedo jugar, la verdad. Me la voy a jugar, loco. Porque es que va a evolucionar a Charizard ahorita. Por eso ha puesto energía acá. Y este lo va a sacrificar. Y los refuerzos de fuego los tiene. Creo que esta es la mejor idea. Espero que no salga mal. Es un tema de decisiones acá. Podría haber pegado a Entei o no. Yo creo que voy a ir así, ya está. Ahí habían dos caminos. Déjenme en los comentarios ustedes que hubiesen escogido. ¿Iban por Entei para que quede 20 de vida? ¿O simplemente usaban Sabrina y sacaban a Charmeleon? Porque es que yo sé que tiene Charizard en la mano y tiene mejora de fuego, obviamente. Por eso tiene el Entei como kamikaze ahí, ¿no? Pero si él ahorita me pega, me va a debilitar porque va a meter las mejoras acá, muy probablemente. Esto va a quedar a 80 y yo puedo aguantar un golpe y luego le debilito, ¿no? Si lo paso para atrás tengo 2 Helios en la baraja en algún lugar, ¿no? Bueno, también te digo que si me das un Professor o algo, una copiona, no me jodas, ¿ah? No había visto esto bien, ¿ah? Como que solo Sabrina. Bueno, parece que tiene un mazo todo raro ahí con Moltres. No entendí qué pedo. No me puede pegar. Ya no me puede pegar con Entei. Retira. What? No me digas que... Ah, va a usar danza infernal, ¿no? Va a usar danza infernal. Buena Sabrina para que no se me active el Jolteon. Buena Sabrina. Lo bueno de este, ojalá saque 3 cruces, ¿te imaginas? Bueno, una energía. Está bien. ¿A quién se la das? A Charmander, supongo, ¿no? Porque tiene Charizard, chat. El vato quiere ganar de a huevo con Charizard. Es el pequeño detalle. Vamos a retirar y ya está, ¿no? De hecho voy a llevar doble Jolteon ya. Bueno, realmente no creo que lleve otra Sabrina. Y ya tenemos Helio. No voy a llevar doble Jolteon. Voy a pegar acá. Esto ya es GG's. Ha hecho cosas muy XD. Honestamente. Ha hecho cosas muy XD. No sé qué tiene en la mano, pero no me esperaba esa jugada tan what the fuck. Ahí está el Charizard. ¿Es el Charizard EX? ¿O es el Mega Charizard, loco? Es el Charizard EX. Ok, es que su baraja era Charizard EX, no era Mega Charizard. Muy rara esta baraja. Con Entei y tal, Charmeleon. Siento que son demasiadas cartas, loco. Pero bueno, felizmente... al final Sabrina fue la mejor decisión, ¿no, chat? Sabrina para sacar a ese Charmeleon de ahí. Es que lo hizo muy obvio, ¿no? Lo hizo muy obvio de que tenía el pinche Charizard en la mano, ¿no? O sea, demasiado descarado y eso no lo podía permitir. Dale 3 de energía, anda. Eso, rico. Se queda a 100 de vida. Le valió verga, ¿no? Que atacó con el Moltres con 20 de vida. Bueno, no sé, chat. Estos son rankeds, ¿ah? Claro, obviamente no estoy en el elo super alto. Pero sigue siendo Master Ball, ¿ah? Yo no voy a decirlo, loco. Yo no sé, dale. Quizás se acaba de despertar, ¿no? Se acaba de despertar y está con sueño y no se da cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Pero la verdad que muy troll. Mi oponente, muy troll. Bueno, chat, hemos ganado todas menos una, que creo que podríamos haber ganado si hubiese tenido una pizca de suerte. Vámonos a la conclusión del mazo. Conclusión del mazo. Bueno, la verdad es que me gusta este mazo.
este mazo ya estaba desde hace 2 meses, de hecho lo pueden encontrar en mi canal. Que fue, de hecho, no existía, fue un experimento que yo hice, creo que le metí un Oricorio, pero no tenía ni los mismos partidarios, ni las mismas herramientas, o sea, lo único que tienen en común realmente son los doble Jolteon, honestamente. Entonces no puedo decir que es el mismo mazo ni de coña, porque todos los partidarios, o sea, todo cambia lo demás. Entonces yo estoy bastante contento con este mazo, no sé quién lo creó realmente. Me lo encontré por ahí me ha salido en partidas y también lo vi en X. Y entonces se los quise traer porque veo que hay muchísimas partidas donde te sale Jolteon. Y es también porque está teniendo buenos resultados en los torneos, ¿no? Como puntos positivos, ya ves que si te toca turno 2 con este Eevee que está rotísimo y Jolteon, es una cosa loca. Metes demasiada presión con la habilidad de Jolteon EX. Y si te toca turno 1, igual no está tan mal. Siempre y cuando tengas este Eevee, ¿no? Tienes muchísimo daño contra Suicuns, por ejemplo. Les haces muchísimo daño, aunque no necesiten tanta energía. Como tienes esa ventaja de tipo, más los bolsos, casco dentado, rojo, Helios y tal, es suficiente como para hacer el daño que necesitas. Así que por ese lado está bastante bien, ¿no? Contra los demás mazos, pues, dependerá de cómo salgas, ¿no? Ahora, por el lado negativo, siento que te puedes quedar, por alguna razón me pasó en varias partidas que probé, siento que te puedes quedar un poco sin robo de cartas si no tienes suerte, no sé por qué, loco, si llevamos doble Copiona y Profesor. También puede ser que, no sé, te salga Copiona, pero estés contra un mazo agresivo que no tiene ni cartas en la mano. Pero siento que en muchas partidas me he quedado, no solo en las del video, sino hablo en general de todo lo que he probado, me he quedado como que falto de robo de cartas, ¿no? Como que falta algo más ahí. Por otro lado, pues está el turno 1 EVX, creo que es lo peorcito que puede tener este mazo. Turno 1 EVX no te sirve demasiado para nada. Es verdad que es baja probabilidad de que salga, bueno, en comparación a que salga el otro, pero ya ven que me pasó 2 veces, así que ni tan bajo, ¿eh? También siento que eres un poco casco dentado dependiente. Si no te sale, pues pierdes bastante daño, honestamente, sobre todo porque Jolteon solo puede tanquear 2 golpes como máximo, ¿eh? Y cuidadito con los Pokémon que peguen más de 140 porque pues te papean de una a Jolteon. Y bueno, eso también puede ser un problema, ¿no? De resto, pues yo siento que no hay nada más negativo, solamente esos pequeños detalles. Yo le daría a este mazo una S-, actualmente me ha gustado bastante. Siento que es un mazo óptimo para jugar Ranked, sobre todo si quieres jugar partidas rápidas y ganar rápido o perder rápido. Está bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de este mazo, si lo han jugado así tal cual. Yo sé que van a decir, mira, yo ya he jugado Jolteon, me lo he visto, pero cuéntame si ya habías visto esta versión en específico o si la vas a probar. No olvides que te voy a estar dejando por acá 2 videos más sobre mazos para que también les eches un vistazo. Hasta el Decidueye, que me lo pidieron un montón. Les traje un mazo que en ese no sé si todavía se sigue utilizando así, tengo que darle un chequeo, pero le estaba yendo bastante bien en los torneos. Eso fue antes de las Rankeds y muchos no lo han visto, así que dale un vistazo, quizás te sorprendes, ¿no? Eso es todo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente video. Chao.